Tema: ángulos opuestos por el vértice. Problema: observamos en el problema que hay una figura geométrica, ¿verdad?, formada por dos líneas rectas que están intersectándose de manera cruzada, la cual forma cuatro ángulos. El problema nos habla de que este ángulo mide 30 grados. Vamos a descubrir cuánto mide el ángulo B, C y D. Y luego responder a las siguientes preguntas en el inciso B. ¿Son iguales los ángulos A y C? ¿Son iguales los ángulos B y D? Bien, solución. Observamos, ¿verdad?, en la figura que los ángulos A y B, ¿verdad?, B y C y D forman pares lineales, ¿verdad? Pares lineales quiere decir, ¿verdad?, que forman, ¿verdad?, ángulos suplementarios. A y B, ¿verdad?, forman ¿qué? Una línea recta. Lo mismo, ¿verdad?, con B y C. Al juntar estos ángulos forman, ¿verdad?, o se puede concluir que son ángulos suplementarios. O sea que si yo los sumo, esos dos ángulos, ¿verdad?, por definición, como forman una línea recta, ¿verdad?, su suma va a ser, ¿cuánto? 180 grados, como en este caso, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad?, el par de ángulos C y D me forman una línea recta. Quiere decir que si yo sumo estos dos ángulos, ¿verdad?, me va a dar como resultado 180 grados, ¿verdad?, analíticamente. Bien, entonces por esa razón, ¿verdad?, calculamos B, C y D de la siguiente manera. Entonces, como estos dos ángulos miden al sumarlos mide 180 grados y como A mide 30 grados, entonces quiere decir que este yo lo puedo calcular restando 180, ¿verdad?, menos la medida del ángulo A. Entonces la medida del ángulo A va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo A, que es igual a 30. 180 menos 30, 150. Entonces esto mide 150 grados. ¿Y el ángulo C? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, de la siguiente manera. Si yo sumo estos dos, ya sabemos que la medida me tiene que dar 180. Porque forman, ¿verdad?, pares lineales. Entonces, un par lineal. Entonces, ¿cómo calculo C? Restando 180 menos 150. 150, que es la medida de B. 180 menos 50, 30. Ahora, ¿cómo calculamos D? Bueno, C es igual a 30 grados. ¿Cómo calculamos D? Bueno, D lo calculamos de la siguiente manera. Observamos de nuevo de que forma un par lineal. Bueno, no me quedó bien este 30. Observamos que forma un par lineal. Si yo sumo estos dos, como forman una línea, el resultado tiene que ser 180. Entonces, de igual manera, para calcular D, restamos 180 menos C. C vale 30. 180 menos 30, 150. Ya hallamos la medida entonces de cada uno. Bueno, pasamos al inciso B. ¿Son iguales A y C? Bueno, podemos observar de que sí son iguales. Son iguales. El ángulo A mide 30 grados y el ángulo C también mide 30 grados. Luego nos pregunta si B y D son iguales. Bueno, observamos que sí. B y D son iguales, ambos miden 150 grados. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Conclusión: dos ángulos son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, como en el ejemplo, ¿verdad?, que explicaba el problema
Estas rectas forman ángulos opuestos por el vértice. Opuesto es lo que está enfrente. Ya, entonces, si este ángulo mide 30 grados, entonces por definición, por la conclusión, por ser opuesto, este va a medir también 30. Luego, por ángulo suplementario, este mide 150 grados. Entonces, como B mide 150, el que está enfrente también, ¿verdad? Por la conclusión, D va a ser igual a 150 grados. Veamos un ejemplo donde apliquemos entonces esa conclusión. Ejemplo. Calcule B, C y D auxiliándose de la figura sabiéndose que A es igual a 60 grados. Bien. Nos dice que A es igual a 60 grados. Entonces quiere decir que este ángulo mide 60. Vamos a calcular el ángulo B, C y D. Bueno, observemos que este es un ángulo recto. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados. ¿Cómo identifico que es un ángulo recto? Por esta seña. Un ángulo siempre que tenga aquí un cuadrito, ¿verdad? Significa que mide 90 grados, que es un ángulo recto. Podemos también comprobarlo usando el transportador, exactamente 90 grados. Bien. Ok. Entonces, observamos que el ángulo A mide 60, este mide 90. ¿Cuánto mide el ángulo D? Fácil. Si yo sumo el ángulo A más 90 más D, como esos tres forman 180 grados, entonces al sumar estos tres, la medida va a ser 180. El ángulo A más 90 más el ángulo D es igual a 180. Entonces, lo que hacemos, ¿verdad?, es reemplazar la medida del ángulo A por 30. 30 más 90 más D igual a 180. 30 más 90, 120. Transponemos el 120, lo pasamos para el otro lado. Me queda que D es igual a 180 menos 120. Bueno, 180 menos 120, eso es 70. En consecuencia, D mide 70 grados. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo C? Aquí está fácil porque observemos que C es opuesto a A, entonces significa que este mide 60 grados. Y el ángulo B, bueno, observemos que el ángulo B, ¿verdad?, es opuesto a todo este ángulo, al ángulo de 90 junto con el ángulo D, que mide 70. Entonces quiere decir que el ángulo B es igual al opuesto, ¿verdad?, de 90, ¿verdad? Este ángulo, ¿verdad?, que mide 90 más el ángulo D que mide 70. Entonces el ángulo B es igual a 90 grados más 70 grados. ¿Y cuánto es 90 más 70? Bueno, ya sabemos que eso es 160. En consecuencia, B mide 160 grados. Bueno, aquí, ¿verdad?, está la explicación, ¿verdad?, que acabo de dar de manera escrita de ejercicios. Les va a quedar entonces el siguiente. Calcule A, B y C en cada inciso, en cada figura, ¿verdad?, que aparece acá.